se encuentra el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Amada iglesia, le entrego la parte a nuestra amada pastora, la reverenda Maritza Resto Rivera. Pueden sentarse. Los niños y las niñas que están presentes en esta mañana pasan a sus salones para allí recibir la palabra del Señor de mano de sus maestros y maestras. Así que consagramos este espacio para los niños y las niñas que están presentes en el culto en el día de hoy, puedan entonces tener la experiencia también de recibir las escrituras. Adrián, tocas espectacular, ¿ah? ¡Qué bueno! Dios te bendiga mucho, Dios te bendiga. El pastor que dijo, esta iglesia tiene que tener la mejor adoración. Y si hay que contratar los mejores músicos, lo haremos. Y si hay que ensayar más horas, lo haremos. Y cuando yo escuché eso, de contratos, de más horas de ensayo, yo me pregunté, ¿está hablando de la adoración a Dios? ¿O está hablando de la mejor puesta en escena? Sirviendo en espíritu y en verdad es el tema de la convención de los discípulos de Cristo en Puerto Rico este año 2018. Pero dejando los pasajes de la convención para el próximo domingo, recuerde, el próximo domingo a las 9 de la mañana, aquí, en la lectura y en la lección especial de la convención, dejando esos versículos para el domingo, he estado meditando mucho en lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Luego de una conversación matizada por controversias, cuando usted lee toda la historia, de alguna forma asoman las controversias por género, por etnia, por cultura, por religión. Después de todo eso que acontece en ese diálogo, se aterriza en un asunto vital respecto al culto y a la adoración. Esos son los versículos en gran medida que se leyeron en esta mañana. Pienso que para servir en espíritu y en verdad, como tema de todo el año de los discípulos de Cristo, no podemos dejar fuera esa frase de Jesús cuando habla de la adoración en espíritu y en verdad. Para servir en espíritu y en verdad, también hay que adorar en espíritu y en verdad. Por eso ubíquese usted nuevamente, Juan 4, 23 al 24, pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Así es que la verdadera adoración no se contrata. La verdadera adoración no se paga. La verdadera adoración, hermano y hermana, no se ensaya necesariamente. La verdadera adoración brota de adentro. Brota de las profundidades del alma, de la profundidad del espíritu. Cuando miramos ese pasaje bíblico, no podemos dejar de nombrar algo sobre los samaritanos. Los samaritanos o el pueblo samaritano en un principio eran todos israelitas.
eran adoradores de Yahvé o de Jehová. Pero en las deportaciones que hubo de los judíos hacia otras regiones por el imperio asirio, siguieron adorando a Yahvé en esos otros lugares y regiones, pero también comenzaron a adorar otras deidades de pueblos a donde ellos, estos israelitas, fueron llevados. Además, Jeroboam, que fue un rey malo, porque Israel tuvo reyes buenos y tuvo reyes malos, como hay gobernantes buenos y hay gobernantes malos. Y Jeroboam, rey de Israel, el que dividió el reino, una vez comenzó a reinar, tiró por tierra todo lo de Roboam, el rey anterior, su padre, y dijo: no, yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Me interesa poco la integridad del culto a Yahvé o a Jehová, y yo voy a prohibir la peregrinación de los habitantes de Samaria hacia Jerusalén. Voy a prohibir eso. Y voy a levantar, voy a erigir altares en las montañas para que la gente se quede aquí y adore aquí, y también adoremos a los dioses de este lugar. Así es que, de alguna manera, el pueblo samaritano se va mezclando, y es una mezcla de gente de diversos pueblos y un tipo de sincretismo religioso. Por eso los judíos no querían nada con el pueblo samaritano, entre otras razones. Y parece que para la samaritana el encuentro con Jesús se reduce a una cuestión cúltica. Tal parece. ¿Quieres saber qué culto es el verdadero y cuál es falso? Hoy hablábamos en la clase de nuevos creyentes sobre una fe sincera, tomando así de pronto la lección del discípulo de enero respecto a Daniel. Una fe verdadera, una fe sincera. Y contraponíamos ese texto de Daniel 1:8 allá 2 Timoteo 1:3 en adelante, cuando el apóstol Pablo, de alguna forma, hablando con su discípulo Timoteo, le dice a Timoteo que le da las gracias a Dios por la fe no fingida que habita en él y que habitó en su abuela y en su madre, Loida y Eunice. Quiere decir que según podemos hablar de un culto verdadero, auténtico, ahí estamos frente a una mujer que de alguna forma quiere saber dónde realmente se adora auténticamente, si en Jericim o Garicim o en Jerusalén. ¿Quieres saber dónde es? Porque los samaritanos dicen que es en este monte y los judíos dicen que es en este otro monte. De alguna forma, esta lucha venía desde tiempos inmemoriales. Ya sabemos que el culto en el monte Jericim no era verdadero, porque adoraban a Yahvé, a Jehová, y también adoraban a otros dioses. Y usted no puede servir a dos señores y no puede adorar a dos señores. O adora a Dios y adora a Jesucristo, o adora a los Baales. Y ahí está. Pero también el culto judío estaba en entredicho, porque se había reducido a sacrificios de animales y los ceremoniales estaban teñidos
con el cumplimiento estricto de la ley. Quiere decir que habían rituales que de alguna forma estaban faltos de amor y de misericordia, y la forma era más importante que la esencia, y por eso Jesús le dice, este pueblo de labios me adora, de labios, pero su corazón, su interior, las motivaciones de su alma están lejos de mí. Y Jesús, de alguna forma, les recuerda esa realidad. Así es que, hermanos y hermanas, yo creo que este diálogo de la mujer samaritana va en progreso. Ese diálogo con Jesús va en una revelación progresiva. Y ese diálogo va llevando a la mujer samaritana a un contacto vivo, a una relación viva, a una relación o a un encuentro vital, personal, real con el Mesías, que era él mismo. Fíjense que a principio, cuando el Señor le expone a la mujer cómo está caminando su vida, ella le dice, me parece que tú eres profeta porque me estás diciendo obra y milagro. Y después, cuando ella sigue escuchando y observando y recibiendo un trato distinto, de igual manera ella dice, me parece que estoy esperando al Mesías, porque estamos esperando un Mesías, y Jesús le dice, yo soy el Mesías. Y luego más adelante, ella dice, tú eres el Cristo. Y aquellos samaritanos al final de la narrativa dijeron, ya no por lo que la mujer dice, sino porque nosotros mismos hemos constatado que este es el Cristo, el esperado. Así que ahí hay una revelación progresiva que de alguna forma ubica a esta mujer en una adoración que también va progresivamente. Vale la pena señalar que algunos exégetas señalan que los 6 maridos de la samaritana, o los 5, son una tipología de los diferentes cultos que practicaban los samaritanos. Ahí hay una tipología. Y podemos decir hoy que pueden ser símbolos de los ídolos. Porque si no hay un culto auténtico al Señor, si hay otras deidades o si hay otros elementos, toda probabilidad están en la vía de la idolatría. Y hoy nosotros podemos quizá hablar del ídolo del dinero, podemos hablar del ídolo del poder, de la sexualidad mal vivida. Podemos hablar del ídolo de la fama, del trabajo, de otra persona. Porque todo aquello, hermano y hermana, que reclama todas las fuerzas nuestras, todo lo que reclama toda tu atención, toda tu energía, todo tu intelecto, toda la vida tuya. Y a todo lo que tú le das todo tu tiempo, toda tu energía, todo tu ser, se convierte en ídolo para ti. Y yo tenía un profesor de Antiguo Testamento, que ya mora con el Señor, que decía, cuando los seres humanos se fabrican ídolos, los ídolos terminan destruyéndolos. Y a veces el asunto de la idolatría lo encajonamos solo en el aspecto de las imágenes. Pero todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida, escuche bien, todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida, nosotros le estamos rindiendo una adoración, y eso también es idolatría.
Los ídolos nunca nos conducen hacia nuestro interior, a ese lugar donde nuestro corazón encuentra calma. Cuando nos postramos ante Dios y le adoramos, entonces alcanzamos el fin de nuestro anhelo. Cuando usted puede postrarse, porque adoración tiene que ver, cuando usted de alguna forma busca la definición, tiene que ver con postrarse. Cuando usted logra postrarse y adorar a Dios, se tranquiliza nuestro corazón agitado. Como dijo San Agustín, nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón andará siempre inquieto hasta que descanse en ti. Y hay una gran verdad en esas palabras. La gente ha pretendido calmar su anhelo ilimitado con seres humanos limitados. No hay ningún mortal sobre la faz de la tierra que llene el vacío de tu alma y de tu corazón. Y a veces nosotros, la gente, en esa desesperación o en ese frenesí por llenar el vacío del alma, ubica a un ser falible en el lugar que solo le corresponde a Dios. Por eso ese cántico que dice: no hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies. ¿Se atreve a cantar eso nada más? Eso nada más. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, y allí permaneceré postrada a tus pies, y allí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Alguien dijo que el ser humano nunca está más alto que cuando está de rodillas, postrados, reconociendo que hay un poder superior al nuestro, reconociendo que Él es el alfarero y nosotros somos el barro, que Él sí tiene que romper la vasija, aunque se resista a la vasija, como decía una vez aquí el pastor David, porque a veces la vasija se resiste, Él sigue siendo el alfarero. Y qué bueno que a veces esa vasija se rompe en las manos del alfarero eterno. Él es el creador. Nosotros somos las criaturas. Y nos postramos y nos humillamos y le adoramos desde el lugar, desde la humildad. Hermanos y hermanas, cuando hablamos de humillación, estamos hablando de polvo. Estamos hablando de humus. Humus es polvo. Y cuando nos humillamos, reconocemos nuestra condición. Y sabemos que solo en Dios tenemos esperanza. Los 6 hombres de Juan 4, que la historia de la samaritana nos remite, de alguna manera nos ubica también en un 7º hombre.
Y ese séptimo hombre no es como los otros que vivían o estuvieron casados con la samaritana. Este séptimo hombre, séptimo, 7, es el número de la perfección, de la plenitud. Y ese séptimo hombre es Jesús. Ese Jesús que se dejó clavar en la cruz por nosotros. De ese corazón brotó un amor por ti y por mí. Un amor sin mezcla de egoísmo. Y de ese corazón brotó un amor puro, bueno, por aquella mujer que estaba buscando otro tipo de amor. Así es que en esta mañana, cuando hablamos de adoración, vemos que Jesús relativiza 2 lugares de culto. Tanto el monte Gerizim como Jerusalén. Los relativiza. Porque Dios no quiere ser adorado en lugares especiales, sino en espíritu y en verdad. Vemos que Jesús cambia el enfoque del lugar y lo pone en el lugar correcto con el significado correcto. A veces pensamos que Dios habita en templos hechos de manos. Y usted y yo sabemos que Dios habita en todo lugar. Y eso es importante. En espíritu y en verdad. Son 2 actitudes fundamentales del ser humano que adora a Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Ahí mismo en el Evangelio de Juan. Porque Nicodemo de alguna forma podía estar enfocando de una manera también equivocada. Y le dijo, hay que nacer del agua y del espíritu. Como fue exhortado Nicodemo, para entonces poder presentar a Dios su propia verdad. A Dios solo se le puede adorar con una disposición de alma, de un alma auténtica y honesta de uno mismo. Espíritu y en verdad es orientar la vida toda, el ser entero a Dios, todo tu corazón, todo tu ser, en espíritu y en verdad. Y es que cuando usted baja con el Espíritu de Dios, porque esto solo no se puede hacer, cuando usted baja con el Espíritu de Dios a las zonas más profundas de su propio espíritu, Él hace en nosotros lo que nadie más puede hacer y hace madurar en nosotros la verdad de Dios en Jesucristo. ¿A dónde me iré de tu espíritu?, dijo el salmista. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Donde quiera que yo vaya, allí tú estás. Entonces, ven, Espíritu. Espíritu de Dios, ven. Y ayúdame a bajar a las zonas más profundas de mi espíritu. Para que sean iluminadas por el Espíritu tuyo. Para que sean colmadas por tu Espíritu. Para que sean sanadas y liberadas por tu Espíritu. Así es que, hermanos y hermanas, dice 1 Corintios 2:11, porque el Espíritu lo escudriña todo, aún las profundidades de Dios. Imagínense entonces las nuestras. Imagínense entonces cuántas más las nuestras. Habiendo dicho eso, a mí me parece que hay una pregunta importante con respecto a esa adoración. ¿Nuestra adoración agrada a Dios? Es una pregunta válida. ¿Por qué nos acercamos a Dios para adorarle? ¿Tu adoración y la mía agrada a Dios?
¿Por qué adoramos a Dios? ¿Para qué adoramos a Dios? ¿Por qué tú estás aquí en esta mañana y no estás en otro lugar? Llegamos al culto de adoración y así le llamamos culto de adoración. ¿Por qué estamos aquí en esta mañana? Yo le digo, ¿para qué no estamos? En primer lugar. Y no estamos aquí para cumplir con Dios y saldar nuestra cuota de cristiano. Para eso no estamos aquí. Yo voy, cumplo y ya. Para eso tú no estás aquí. No estamos aquí por costumbre o por rutina. Pues como es todos los domingos que hay que ir, como aprendí eso, como ya me acostumbré, pues automáticamente me levanto, desayuno y para el culto. Tú no estás aquí por rutina. Tú no estás aquí por costumbre. Tampoco estamos aquí para socializar. Porque la iglesia no es un club. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la comunidad de los fieles, de las santas y los santos, de los apartados, no para enajenarse del mundo, apartados para recibir la capacitación y la unción del Espíritu para siempre devolvernos al mundo y servir en espíritu y en verdad, porque hemos adorado en espíritu y en verdad. Estamos aquí y no estamos aquí, debo decir, para ver cómo Sigrid y Jaime dirigieron, o cómo Pedro Antonio cantó, o qué la pastora predicó, o cómo viene vestido aquel o el otro. No estamos aquí para eso. Hermano, no me pregunte cómo vino vestido fulano de tal, porque yo no me acuerdo de nada de eso. Porque yo no vengo aquí a mirar cómo vino fulano o fulana vestido, vestida. Eso es lo menos que nos debe ocupar la mente a nosotros y nosotras. Y a veces estamos por las razones equivocadas. Pero desde esa equivocación Dios puede tocarte. Dios puede salvarnos. Dios puede levantarnos. Dios puede hacer una obra extraordinaria y maravillosa, porque ahí sí cabe el dicho cuando dice: Él escribe derecho en nuestras líneas torcidas. ¿Por qué nos acercamos a Dios para adorarle? Porque hemos tenido un encuentro vivo y personal con Jesucristo. Y a la samaritana le pasó eso. Cuando usted tiene un encuentro vivo y real con Jesucristo, con el resucitado, en virtud de ese encuentro, usted reconoce en Él al Dios vivo, al Dios a quien merece toda nuestra adoración, en espíritu y en verdad. Y nos acercamos con espíritu verdadero, reconociendo y adorando a Él como el único Dios. Nos acercamos a Dios para adorarle, porque adorándole fortalecemos nuestra fe en Él. ¿Cuántos dicen amén? Fortalecemos nuestra fe. Porque como la samaritana, nuestra vida desde la adoración se va transformando. Nuestro corazón se sana.
Nuestro espíritu se llena. Bendito y alabado es Dios por siempre. Porque estar aquí en adoración nos prepara para la vida. Y nos capacita para llevar el culto a la vida y traer la vida al culto. Yo tenía un compañero que me decía, yo no sé qué más puedo hacer y qué más voy a hacer para que la iglesia adore. Y uno piensa, y a veces los pastores y las pastoras me van a permitir esto en esta mañana. Se inventan muchas cosas para que el culto camine, para que la gente se involucre en la adoración. Óigame, cuando usted adora en espíritu y en verdad, usted no espera llegar el domingo al templo para adorar, porque toda su vida es una adoración al Señor. ¡Aleluya! Porque lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, usted desde las profundidades del ser está en contacto, en comunión, en relación con Dios. Y yo no estoy hablando aquí de gente que le salgan dos alitas y se conviertan en ángeles o en pequeños demiurgos o dioses. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que desde tu humanidad y la mía hay un espíritu de Dios que nos ha sellado, que habita en nosotros, que si tú y yo cultivamos esa relación cotidiana, diaria, el centro de nuestro ser se convierte en el altar privilegiado de adoración permanente al Dios de la vida. Entonces no hay que hacer 1000 cosas acá para que la gente adore. A veces los que dirigen en algunas iglesias se convierten en maestros de ceremonias, en mantenedores del culto, en entretenedores. Aquí el protagonista es el Espíritu de Dios. Y traemos la vida al culto dominical. Y aunque hayamos vivido una semana complicada, desde la complicación, desde las situaciones, hemos aprendido a orar. Hemos aprendido a doblar rodillas. Hemos aprendido a abrir la Biblia el miércoles a las 9 de la noche. Hemos dicho, Señor, háblame. Necesito ir devocionalmente a algún salmo, a alguna parte de la Escritura. Necesito que tu Espíritu me ayude, me revele. Y ahí levantaste altar de adoración. Alaba mi alma al Señor. Y allí en el trabajo, cuando el compañero o la compañera te incitó y te dijo, mira, pero no importa, hazlo si aquí todo el mundo lo hace. Después que no te cojan. Y tú en ese momento dijiste, Señor, dame valentía, dame poder del tuyo, dame un espíritu resistente para vencer la tentación. ¡Aleluya! Y ahí el Señor te puso una coraza. Y pudiste vencer. Y allí adoraste en espíritu y en verdad. Y cuando el hijo, la chica, el chico te saca el monstruo, o tú se lo sacas a él. Porque siempre hablamos de que el niño saca el monstruo, de que el joven me saca el monstruo. Perdonen la fraseología de esta mañana, pero a veces nosotros le sacamos el monstruo a los muchachos.
con nuestras manías, con nuestro espíritu inflexible, con nuestra crítica implacable. Pero cuando nos sentamos en familia y comenzamos el diálogo sobre las bases inamovibles del amor, y ese amor cubre multitud de faltas, y decidimos empezar otra vez, porque el amor de Dios habita en nuestro corazón. Y yo no puedo vivir enemistada con mi madre, y yo no puedo vivir enemistada con mis hermanas, y yo no puedo vivir enemistada con mi hijo, con mi sobrino, aunque no estemos de acuerdo en tantas cosas. El modelaje del amor de Cristo, un amor firme, claro está, tiene que ir por encima. Y desde ahí hay adoración a Dios. Y yo pudiera mencionar tantas cosas, entonces traemos la vida al culto, porque la vida es extensión natural de la adoración a Dios. Entonces usted entra por esas puertas y no importa si la alabanza es suave, y no importa si el cántico es más movido, y no importa si hay piano, guitarra, batería, bajo y todo lo que quisiéramos ver ahí. Cuando hay una adoración auténtica, es el mejor aderezo. Y eso llega y llega y llega y llega y hace la función para lo cual es esa adoración al Señor. Cuando adoramos en espíritu y en verdad, cosas pasan. Cosas ocurren. La gente se atreve a pedir oración por lo que parece imposible. Y Dios se mueve. Porque no es una fe fingida. No es una adoración quebrantada por el vicio. Es una adoración íntegra. Desde nuestra humanidad, claro está, pero con motivaciones correctas. No es que yo te adoro si tú me das. No es que yo te adoro si tú cumples. Dios siempre cumple. Lo que pasa es que muchas veces lo que Dios hace a nosotros no nos gusta. Y no nos gusta porque nos introduce en el camino que Él quiere, para luego tú y yo dar los mejores frutos. La poda de Dios no nos gusta porque nos duele. Pero a la larga, cuando Él nos poda, el fruto es más abundante. Y en esta mañana yo quiero terminar invitando a Humberto. Humberto es el primo hermano de Marvilis. Porque desde esa adoración auténtica, genuina, de alguna forma, Dios hace lo que Él quiere hacer. Y de alguna manera, Él se manifiesta como Él quiere manifestarse. Y yo voy a pedir a Marvilis que ella pase primero, ¿sí? Y que Humberto, que está acá en Puerto Rico, él lo van a traer, está por ahí cerquita, pueda llegar porque él me pidió esta oportunidad. Y mientras yo de alguna forma esbozaba estos versículos y estos pensamientos llevados a la predicación, llegó esa petición. Y yo dije, qué mejor manera de culminar ese mensaje de la adoración en espíritu y en verdad, dándole la oportunidad a nuestro hermano. Y mientras eso ocurre, vamos a cantar nuevamente esas líneas que ahorita pudimos cantar. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y usted se pone en pie unos segunditos en lo que Él puede llegar. Y luego entonces
culminamos esta experiencia con un breve testimonio. Y dice así: sí, Señor, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré postrado a tus pies, y allí permaneceré a los pies de Cristo. Postrado a tus pies, y allí permaneceré a los pies de Cristo. no hay lugar, No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies.